Buenos días por parte de Grant Thornton, Costa Rica. Es un placer darles la bienvenida al webinar que tenemos el día de hoy. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy son las rentas de capital no pagan impuestos a los dividendos. Esas respuestas se las vamos a tener el día de hoy en este webinar con los expositores Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica, y también don Mario Hidalgo, socio de impuesto ilegal en Grant Thornton, Costa Rica, que somos una empresa con 58 años en el mercado costarricense, en la que se ofrece soluciones personalizadas a través del servicios de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas y comercio exterior. Su servidor, Steven Oviedo. Antes de dar inicio al webinar que tenemos el día de hoy, vamos a recordar otro evento que tenemos hoy a las 4 de la tarde, por si tiene el gusto de participar. Será Inactive Companies Tax Obligation con Ivania Méndez, gerente legal, y Mario Hidalgo, socio de impuesto ilegal en Grant Thornton, Costa Rica. Nada más tomar en cuenta que es un webinar para público angloparlante, dirigido también a personas con inversiones en zonas costeras, entonces para que lo tomen en cuenta a la hora de participar. El próximo jueves, nada más antes de empezar con el del día de hoy, el próximo jueves tendremos otros dos webinars muy importantes, uno a nivel centroamericano sobre el tema de fiscalidad internacional, con representantes de toda la región centroamericana. Será este jueves 20 de agosto a las 10 de la mañana, y el jueves también, pero a las 2:30 de la tarde, tendremos otro con el tema de nuevas obligaciones de sociedades inactivas y novedades del registro de transparencia y beneficiarios finales, en el que también estará don Germán Morales, socio director, Nancy Brenes, senior legal, Natalia Ramírez, senior legal. Antes de dar inicio, recordarles que todos los links para poder participar en estos webinars les van a estar llegando, y también los van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube. Recordarle obviamente que a todos los participantes que pueden dejar las preguntas sobre el tema de hoy que tenemos. Les recuerdo, las rentas de capital no pagan impuestos a los dividendos. Vamos a iniciar saludando a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica. Buenos días, don Germán. Audio, don Germán. Con el audio apagado. Buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por estar presente en estos eventos que hacemos en Grant Thornton siempre. Recordemos que Grant Thornton es innovación, y creemos que la resiliencia no es simplemente rebotar en el momento de la crisis, sino realmente hacer cosas diferentes para salir de la crisis, para convertir la crisis en una oportunidad, reaccionando con innovación. Hoy el evento que vamos a desarrollar tiene que ver con la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, específicamente en el tema de rentas de capital y en el tema de los dividendos, ante dudas importantes e inconsistencias que tiene la norma. Toda esta información para que usted pueda tomar decisiones, para que asuma los menores riesgos fiscales posibles, para que pueda aprovechar ventajas que ofrece la norma, en fin, que pueda tomar decisiones con fundamento y con información de primera mano. Gracias de nuevo por acompañarnos. Vuelvo con Stevens para desarrollar el evento. Así es, gracias, don Germán. Vamos a darle los buenos días a don Mario Hidalgo, socio de impuesto ilegal en Grant Thornton, Costa Rica. Buenos días, don Mario. Buenos días, don Steven. Para mí es un gusto participar la mañana de hoy en este evento y saludar de manera efusiva a todas las personas que nos siguen y sacan el tiempito para atender estas inquietudes. Como bien se indicó anteriormente, pues la idea es tocar temas relacionados con las rentas del capital hoy, concretamente con la duda de la superposición de la modalidad del impuesto a los dividendos sobre rentas del capital mobiliario en las empresas que pagan bajo el régimen de rentas del capital. Y ese es el tema al que nos vamos a abocar la mañana de hoy. Concretamente vamos a mencionar dos oficios que ha emitido la Administración Tributaria, concretamente los identificados bajo el número 1812-2019 y el DGT 2100-2019, que es donde la Administración Tributaria ya nos ha dado luz sobre este tema, ha dado su posición, y lo que pretendemos con el ejercicio de esta mañana es contrarrestar
el contenido de esos oficios con la letra de la ley y el reglamento, todo ya al cumplirse ya el aniversario de la entrada en vigencia de la ley. Entonces, básicamente vamos a hacer una fase introductoria, que es repasar algunos elementos sobre la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, cuál es su estructura. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen y gestionan esta información, sin embargo, pues no resulta de más repasarla para que todos tengamos un entendimiento y conversemos un lenguaje común. Y posteriormente vamos a referirnos ya a lo que son las rentas del capital y concretamente el tema de los dividendos para finalmente contrastar estos conceptos con los oficios antes mencionados. Entonces, siguiendo la hoja de ruta propuesta, vamos a repasar básicamente, o recordar, remembrar, que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, identificada al número 9635, fue publicada el 4 de diciembre del 2018 y que en razón de que necesitaba de redacción de documentación complementaria y suplementaria para ser aplicada, se dio un diferimiento en la entrada de vigencia, lo cual ocurre el 1 de julio del año 2019. Y concretamente con esta reforma, ¿verdad?, se hizo una modificación o modificaciones al impuesto sobre la renta y se reformó integralmente el impuesto al valor agregado. Dentro del tema de la renta, ¿verdad?, recordemos que esta ley tenía el ofrecimiento de introducirnos o llevarnos al sistema tributario costarricense a la globalización, presentarnos a una renta global que, como ya hemos mencionado en otros eventos, pues existen dudas razonables hoy en día de si esa globalización se dio o por el contrario, pese a la letra de la ley y sus reglamentos, fue herida de muerte en la cuna y no desplegó sus efectos como se pretendía. Lo cierto del caso es que esta ley nos propone, desde la perspectiva del impuesto a las utilidades, un sistema dual, ¿verdad?, en donde al menos el planteamiento original era que aquellos ingresos o actividades que tuviera el contribuyente y que estuvieran afectos a una actividad empresarial, en cuenta los elementos patrimoniales a través de los cuales se brindaba esto o se producía este fenómeno, pues tributaran bajo un solo sistema en el impuesto a las utilidades, globalizándose el impuesto de la manera propuesta por la ley. No obstante que nuestra ley de renta está estructurada y sigue estructurada bajo un sistema cedular, según el cual pues tenemos un tratamiento fiscal para cada manifestación de riqueza. Ahora, al introducirse, y este fue el cambio más importante, una cédula impositiva nueva relacionada con las rentas del capital y las ganancias y pérdidas de capital, pues quedó en el horizonte dibujado un tratamiento dual para la renta, en donde las rentas empresariales, en tesis de principio, deberían pagar conforme al título primero, o sea, el impuesto sobre las utilidades, y las rentas pasivas, que son rentas del capital y las ganancias y pérdidas de capital, por excepción, iban a pagar con las reglas del capítulo 11, según quedó estructurada en la ley. Entonces, claramente, dependiendo de la afectación que tuviera la actividad y los elementos patrimoniales a través de los cuales se prestaban estos o se generaban estos ingresos, vamos a tener, por un lado, las rentas empresariales que resultan de la puesta en organización de los factores de la producción, tierra, capital, trabajo. Es una actividad habitual, ¿verdad?, a la cual yo me dedico de manera pública, frecuente y pacífica, y esas tributan respecto a las reglas del título primero. En contraposición, las reglas de las rentas pasivas son las que están en el capítulo 11 y tienen que ver con rentas provenientes del capital, concretamente los intereses, ¿verdad?, dividendos, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y los arrendamientos también, o que provengan de bienes o derechos cuya titularidad correspondan al contribuyente, y también hay una serie de normas específicas para entidades reguladas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. Así, mencionado lo anterior, encontramos que
la ley del impuesto sobre la renta, según reforma efectuada por la ley 9635, quedó con 4 cédulas claramente identificadas: el impuesto a las utilidades, que ya mencionamos, la inclusión de esta cédula novedosa, que son las rentas del capital, ganancias y pérdidas de capital, el tratamiento relacionado con los salarios, ¿verdad?, y derechos jubilatorios, y para los no residentes, que son aquellas personas no domiciliadas en el territorio de la República para efectos fiscales, pues deben observar las reglas del impuesto sobre remesas al exterior. Entonces, claramente, pues, en el caso de los salarios, esta normativa se aplica a aquellas personas que tengan relación de dependencia, los cuales expresamente por disposición de la ley quedaron excluidos de la globalización, es decir, cualquier persona que tenga un salario y además perciba otro tipo de ingresos no hará sumatoria de estas fuentes de ingreso para globalizar el impuesto, sino que tendrá un tratamiento diferenciado. Y en el caso de las remesas al exterior, pues como les decía, queda concretamente para no domiciliados que obtengan un ingreso considerado de fuente costarricense y por ende se encuentren afecto a estas reglas. Entonces, básicamente, la discusión se centra entonces entre la aplicación del impuesto a las utilidades y las rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital, cuando aplicamos un sistema y cuando aplicamos el otro. En tesis de principio, y así haciendo una lectura correcta de la normativa, habíamos entendido en un principio que cuando se tenían únicamente rentas del capital o ganancias o pérdidas de capital en la forma que se describe en el capítulo 11, pues se aplicaba este tratamiento. Y por el contrario, si había un contribuyente que tenía ingresos afectos a su actividad empresarial y tenía otros tipos de manifestaciones de ingresos o de riquezas, pues debía haber una integración de esos ingresos y pagarse bajo el título primero en virtud de la existencia de una combinación. Como ya hemos adelantado en algunos otros eventos que hemos celebrado al efecto, la administración tributaria ha entendido esto de manera diferente, hace una lectura distinta de la norma y nos concluye y nos indica que perfectamente en cabeza de un contribuyente pueden coexistir ambos sistemas, de manera tal de que vamos a tener un contribuyente que perfectamente podría presentar su declaración de 101 con base al impuesto a las utilidades y también estar presentando, por tener activos desafectos o no integrados a su actividad empresarial, las declaraciones respectivas al capítulo 11 de las rentas del capital, lo cual nos ofrece una serie de retos importantes que estaremos abordando en los diferentes eventos que tenemos señalados para el cierre fiscal del periodo que nos ocupa. Sobre el orden de ideas antes planteado, ¿verdad? Entonces tenemos en el capítulo 11 la regulación de las rentas del capital, ganancias y pérdidas del capital, y sus generalidades las encontramos claramente establecidas en los artículos 27 y 27 bis de la ley del impuesto sobre la renta, ya reformado, ¿verdad?, en donde nos dice que el objeto del impuesto es la tributación de las rentas del capital, ganancias y pérdidas de capital, y que, salvo disposición expresa en contrario, lo regulado en este capítulo será aplicable al impuesto sobre las utilidades en cuanto a lo afectado por dicho impuesto. Esta primera connotación es importante porque ya nos adelanta que algunas de las reglas que se contienen en este apartado pueden ser aplicadas en el caso de los contribuyentes que paguen bajo el impuesto a las utilidades. Y básicamente lo que tenemos que hacer entonces es verificar la afectación o no a la actividad lucrativa de los elementos patrimoniales para determinar cuál es el tratamiento fiscal correcto asociado a cada uno de estos elementos patrimoniales. De tal suerte que la ley nos indica que el hecho generador para este capítulo concretamente será la obtención de toda renta de fuente costarricense derivada del capital y de las ganancias y pérdidas de capital realizadas que provengan de bienes o derechos cuya titularidad corresponde al
contribuyente. Esa es la definición central que nos ofrece el ordenamiento para esta nueva cédula impositiva. De manera tal de que la misma ley, en el artículo 27 ter, nos hace la categorización o clasificación de los tipos de rentas del capital, en donde nos indica que hay unas rentas del capital inmobiliario, otras de carácter inmobiliario, y finalmente nos da el tratamiento relacionado con las ganancias o pérdidas del capital, ¿verdad? En el caso de las rentas del capital inmobiliario, pues tenemos a los arrendamientos, subarrendamientos, la constitución o cesión de derechos de uso o goce sobre bienes inmuebles. En el segmento de la renta del capital inmobiliario se agrupan los intereses, los arrendamientos de derechos de uso o de goce de bienes muebles intangibles, regalías y los ya mencionados dividendos. Recordemos que los dividendos antes estaban regulados como una cédula independiente en la antigua ley y se conocía como el impuesto a la renta disponible o el impuesto a los dividendos, que estaba regulado otrora en los artículos 16, 17, 18 y 19 y que con la reforma pues son trasladados a las rentas del capital, concretamente bajo la connotación de rentas del capital mobiliario. Y finalmente la ley estructura un impuesto dentro del capítulo de las rentas del capital relacionado con las ganancias o pérdidas del capital, ¿verdad? Que son concretamente alteraciones o variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente, incluidas las ventas de participaciones en fondos de inversión. Entonces recordemos que los dividendos actualmente se encuentran ubicados en el capítulo de las rentas del capital, ¿verdad? Capítulo 11, bajo la modalidad de rentas del capital mobiliario. Entonces es importante también destacar que cuando nos hablamos o nos señalan las precisiones correspondientes sobre los contribuyentes, el artículo 28 de la ley y 31 del reglamento respectivo, nos dicen que serán contribuyentes todas las personas físicas, jurídicas, entes colectivos y personal jurídica y los fondos de inversión que obtengan rentas de las grabadas en el presente capítulo durante el periodo fiscal correspondiente, salvo, ¿verdad?, nos advierte la norma, que deban tributar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la ley, o bien que deban tributar en el impuesto sobre remesas al exterior. Entonces, claramente la norma lo que hace es diferenciar de manera expresa que aquellos ingresos provenientes de elementos patrimoniales afectos a la actividad patrimonial, pues deberían tributar bajo las reglas del título primero del impuesto sobre las utilidades, o bien, si se trata de un no residente, el beneficiario de esos ingresos, pues debe aplicar el impuesto de remesas al exterior. Entonces, claramente aquí la misma norma nos establece la dualidad que ya habíamos comentado, habíamos mencionado al inicio de esta conversación, y que claramente nos diferencia el tratamiento. Ahora, debo insistir que la Administración Tributaria ha entendido, y así, si ustedes consultan las plataformas respectivas, podemos concluir que existe o puede existir contribuyentes que estén sujetos a ambos tratamientos por tener activos o elementos patrimoniales que no estén expresamente afectos a la actividad empresarial. Entonces, eso nos queda que las rentas del capital inmobiliario vamos a tener la posibilidad de tributar en el impuesto sobre las utilidades cuando se dé esta afectación. De manera tal que aquellos contribuyentes que obtengan rentas del capital inmobiliario para cuya generación tengan un mínimo de un empleado, podrán optar por tributar la totalidad de su renta imponible del capital inmobiliario de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero. Entonces vean ustedes que cuando se dan estas condiciones y bajo esta coyuntura, el contribuyente puede migrar, aunque solo obtenga rentas de las grabadas en el capítulo 11, a la aplicación del título primero, cumpliendo los requisitos antes mencionados. Entonces, esto nos pone en evidencia que el contribuyente
puede transitar de un tratamiento fiscal a otro, dependiendo de las condiciones que le asistan en cada caso concreto. También con relación a las rentas del capital y los contribuyentes, nos señala la normativa, concretamente el artículo 32 de la ley y el artículo 32 bis del reglamento, que cuando los contribuyentes que obtengan, y voy a hacer énfasis en esta palabra, únicamente rentas del capital inmobiliario, entonces deberán pagar bajo reglas del capítulo 11 y deben tributar y declarar, ¿verdad?, conforme a estas reglas, debido a que no se encuentran afectos a otra actividad lucrativa. Entonces, nuevamente, esta norma nos pone en evidencia que la intención clara del legislador era que cuando se dieran estas condiciones y hubiese combinación de actividades, pues aplicara el título primero y no las reglas especiales del capítulo 11. En igual sentido, nos dice el reglamento en el artículo 32 bis ya mencionado. Los contribuyentes que obtengan únicamente, vuelvo a hacer énfasis en la palabra, rentas del capital mobiliario establecidas en el artículo 27 ter, numeral 2, inciso A, subinciso 2, deben tributar y declarar conforme a las disposiciones del capítulo 11 de la ley, debido a que no se encuentran afectos a otra actividad lucrativa. Entonces vean ustedes cómo vuelve a calificar la norma y nos vuelve a advertir la norma de que si se da esta afectación, pues debo trasladar esos ingresos a tributar conforme al impuesto a las utilidades. También, en cuanto a la materia imponible y ya concretamente en el tema que nos ocupa la mañana de hoy, que son los dividendos, que es una forma de rentas de capital mobiliario, la ley, en lo que se refiere a la materia imponible y la determinación de la base imponible, concretamente según el artículo 27 ter de la ley, nos indica que constituirán rentas del capital mobiliario a efectos de este título las distribuciones de la renta disponible en la forma de dividendos, participaciones sociales, así como la distribución de excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y toda clase de beneficios asimilables a dividendos. Ahí está claramente enunciada la materia imponible de este gravamen. Y para estos efectos se entiende por renta o ingreso disponible de los contribuyentes, ¿verdad?, los mencionados en el artículo 2 de esta ley, el remanente que se pueda disponer y que resulte deducir de la renta imponible el impuesto a que se refiere el artículo 15 de la ley. Y como tercer elemento fundamental, nos indica la normativa que cuando se obtengan rentas, ganancias o provechos gravados o exentos por esta ley o por otras, percibidos o devengados en el periodo fiscal, deberán adicionarse al resultado obtenido, de acuerdo con la norma del párrafo segundo del numeral cuarto, a efectos de obtener la renta o el ingreso disponible. Entonces, vean ustedes que claramente la normativa hace referencia a un escenario en donde hay una renta disponible para la aplicación de esta modalidad tributaria. Entonces, el artículo 22, que también tenemos que revisar lo del reglamento, nos habla de las retenciones en la fuente y nos dice o nos indica puntualmente que los rendimientos por las distribuciones de renta disponible están obligados a retener, y nos indica claramente la normativa. Las sociedades de capital, cuando paguen o acrediten a sus socios, personas físicas, en dinero o en especie, dividendos de todo tipo o cualquier clase de beneficio asimilable a estos, provenientes de su renta disponible, definida en el artículo 27 ter, numeral 2, inciso A, subinciso 4 de la ley. Entonces, vean que claramente, cuando nos habla del deber de retención, la normativa nos vuelve a insistir sobre el concepto de que sean recursos provenientes de su renta disponible. Es decir, partimos de la premisa de una entidad legal que declara su impuesto utilizando el ingreso bruto menos los gastos deducibles autorizados por la ley y obtiene una renta disponible. Y es interesante cómo esta norma, como ya lo leímos, remite a la forma en que se determina la renta disponible, según lo dispuesto en el artículo 27 ter, numeral 2, inciso A, inciso 4 de la ley,
donde nos habla de los contribuyentes del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, remanente de la aplicación de la tarifa del artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, según lo hemos detallado. Entonces, siguiendo sobre esta tesitura, debemos identificar quiénes son los contribuyentes del artículo 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y el artículo 2, cuando nos detalla sobre los contribuyentes, nos indica que independientemente de la nacionalidad, del domicilio y del lugar de la constitución de las personas jurídicas, son contribuyentes todas las empresas públicas o privadas que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país. Y ahí encontramos las personas jurídicas con o sin actividad lucrativa, fideicomisos y sucesiones indivisas, empresas individuales de responsabilidad limitada, personas físicas domiciliadas en Costa Rica, profesionales liberales y todas las personas jurídicas y personas físicas que desarrollen actividades lucrativas en el país. Simplemente para tenerlo presente y en acto seguido, ¿cuál es el impuesto a que se refiere el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? Siguiendo la construcción que ya habíamos detallado en la transparencia anterior. Nos dice el artículo 15 claramente: tarifa de impuesto a la renta imponible se le aplicarán las tarifas que a continuación se establecen. El producto así obtenido constituirá el impuesto a cargo de las personas a que se refiere el artículo 2 de la ley. Y las tarifas aplicables para la determinación del impuesto sobre las utilidades por pagar. Y la fórmula para la determinación de la renta disponible es aplicable para contribuyentes del artículo 2 del impuesto sobre la renta, no los del artículo 28 de la ley del impuesto, que son las rentas pasivas. Entonces vean cómo claramente, observando esta construcción, queda fuera de la posibilidad de soportar esta modalidad tributaria de las rentas del capital sobre la renta disponible para los contribuyentes de las rentas pasivas. Situación que queda, según la construcción legal que hemos ido desarrollando, reservada exclusivamente para aquellos contribuyentes del impuesto sobre las utilidades. Siguiendo en este mismo orden de ideas, tenemos que, así las cosas, la determinación del impuesto sobre las rentas del capital inmobiliario en cuanto a su base imponible y la tarifa aplicable, artículos 29 y 31 ter, tenemos una diferencia entre la renta bruta, importe total de la contraprestación y los gastos deducibles. Y tenemos una deducción única de gastos deducibles que son presuntos, es decir, no hay que acreditarlos con comprobantes, que se refieren a el 15% del ingreso público. Entonces tenemos una tarifa de impuesto del 15, una deducción de gastos para una tasa efectiva o tarifa efectiva del 12,75 del ingreso bruto. Así las cosas, entenderíamos que se trata de un impuesto único y definitivo para las rentas del capital inmobiliario. Y así nos dice el artículo 31 ter, último párrafo. En todos los casos, el impuesto retenido o pagado tendrá el carácter único y definitivo, con las salvedades establecidas en esta ley, ¿verdad? Y el artículo primero, párrafo cuarto y quinto de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos señala cuando la renta, los ingresos o los beneficios de fuente costarricense indicados en el párrafo anterior estén sujetos a una retención que sea considerada como impuesto único definitivo, el monto retenido se considerará como un pago a cuenta de este impuesto. Así las cosas, vemos cómo claramente la construcción normativa pareciera indicarnos con meridiana claridad que no puede considerarse válidamente la superposición de esta cédula impositiva sobre las rentas del capital mobiliario y las rentas y las ganancias y pérdidas de capital. Don Mario, permítame un segundito nada más antes de que vaya a los criterios de la administración tributaria. Aclarar que nuestro tema aquí es, por eso el título del webinar de hoy era como un signo de pregunta, en el sentido de si estaba o no grabado el impuesto a los dividendos. Hasta aquí lo que don Mario ha explicado con claridad total, con base en la legislación vigente, es que la construcción de la norma indica con claridad de que los dividendos de las rentas de capital inmobiliarios no son base imponible para el impuesto a los dividendos.
¿Por qué esto es así? ¿Por qué decimos que hay una claridad total en la norma? Porque recuerden ustedes históricamente cómo fue que esta ley se emitió y sobre todo recordemos cómo fue que sucedió la emisión del reglamento. Cuando la ley fue emitida el 4 de diciembre del 18 y el reglamento se empezó a sacar por primera vez en el mes de enero, acordemos que el capítulo 11, la Dirección de Tributación, solo pretendía que fuera para personas físicas. En consecuencia, cuando usted mete ese elemento ahora y analiza lo que Mario acaba de explicar, se entiende con claridad total que esa era la intención. Por eso es que el impuesto a los dividendos de las rentas de capital es impuesto único y definitivo, porque era una persona física, porque cuando hoy yo como persona física, como trabajador independiente, tengo utilidad, no hay impuesto a los dividendos. Porque la única que iba a pagar impuestos a los dividendos es las entidades sujetas a impuestos a utilidades del título 1. Entonces, lo que quiero yo resaltar aquí es que no hay una inconsistencia en la norma, es que no es un acto de redacción que se les fue, no, es que era la forma correcta en que querían plantear la solución para sacar el capítulo 11 a unas rentas que iban a gravar específicamente a personas físicas. Claro, en la redacción del contribuyente, en la ley, no dejaron eso. Y ahí quedó que fuera cualquier persona física o jurídica. Entonces no pudo la Administración Tributaria concluir que el capítulo 11 solo fuera para contribuyentes, personas físicas. En ese sentido, lo que nosotros creemos que no es una inconsistencia, es una congruencia total de la norma tal cual está redactada. Y por eso es que desde el punto de vista de legalidad, hasta aquí lo indicado por don Mario, es concluir que el pagar dividendos en las rentas de capital no tiene impuesto a los dividendos, porque ya usted pagando el 15 con una base fiscal, no base contable, que es ingresos brutos menos el 15% de gastos sin necesidad de prueba, eso no es una renta disponible, eso no es una utilidad después de impuesto, contablemente hablando, eso es una renta especial que se saca nada más para calcular un impuesto que es el impuesto del 15%. En consecuencia, toda la redacción de la norma está orientada y coherentemente redactada para que el capítulo 11 no pague impuestos a los dividendos porque estaba planteado que fuera solamente para personas físicas. Eso era todo, Mario. Gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias por la acotación. Muy bien, ahora nos resta analizar, digamos, los dos pronunciamientos que hemos identificado, donde la administración aborda, si se quiere, de manera tímida estos temas, ¿verdad? Pues básicamente la administración hace una serie de conclusiones y repite o señala una serie de normas que en el contexto de lo que se le preguntan, pues no venían mucho, con todo respeto, al grano, pero básicamente en el oficio identificado bajo el número DGT 182-2019, la Administración Tributaria concluye que la renta de capital mobiliario surge cuando se reciben dividendos o ingresos asimilables a estos, ¿verdad? Los cuales pueden ser recibidos por personas físicas como por personas jurídicas, lo cual es absolutamente, digamos, cierto y correcto. Ahora dice, en el caso de ser recibidos por personas jurídicas, no procede la retención del 15% sobre el valor pagado, en este caso, de que sean otra sociedad de capital en los términos definidos por el artículo 27 ter y 28 bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y que la norma no permite ningún tipo de deducción con relación a la renta de capital mobiliario. Entonces vean ustedes cómo de manera tímida o indirecta, de alguna forma, confirma el desarrollo que hemos venido haciendo. Sin embargo, insiste, ¿verdad?, de que sí hay una afectación a los dividendos cuando hay rentas del capital. El otro documento que merece mención es el DGT 2100-2019, que es donde nos indica que aunque la actividad no esté sujeta al impuesto sobre la renta, la distribución se encuentra grabada con el impuesto sobre las rentas del capital mobiliario. Y aquí nos lo dice expresamente, ¿verdad? Ya nos dice aquí que sí hay una superposición clara de esta modalidad tributaria sobre la distribución de impuestos, sea proveniente o no de rentas del capital. Y esta respuesta la dio la administración en el caso de una empresa que se dedica al alquiler de locales comerciales,
contribuyente del impuesto sobre las rentas del capital inmobiliario, claramente rentas pasivas. Y se hace la pregunta, ¿verdad?, que hemos tratado de responder a lo largo de estas intervenciones, y la administración consideró, ¿verdad?, a dar respuesta, que el objeto de este impuesto para el caso de los dividendos es muy amplio, ¿verdad?, tiene un espectro muy amplio, y señala que no solo se sujetó la renta disponible de los contribuyentes del impuesto sobre las utilidades, que es muy claro, sino también las rentas que se distribuyen los contribuyentes conforme al artículo 28. Y aquí es donde hace extensivo, ¿verdad?, a las rentas de capital la aplicación del impuesto al dividendo, ¿verdad? Señala en sus explicaciones o argumentos, ¿verdad?, que es una norma de carácter general, la que sujeta a los dividendos, a participaciones sociales y toda clase de beneficios asimilables de dividendos, y también señala que debe diferenciarse entre el pagador de los dividendos del receptor del pago, donde el primero es el agente de retención y el segundo el contribuyente del impuesto sobre las rentas del capital mobiliario. Entonces, pareciera que en esta construcción lo que nos indica la administración tributaria es que se desmarca de la construcción legal que hemos tratado de explicarles a ustedes, y dice que lo que se menciona en el título 11 se refiere al agente de retención y no así al otro sujeto, que es el socio. No obstante que pareciera que este impuesto tiene una clara característica de ser único y definitivo, ¿verdad? Entonces, ahí en este oficio nos indica la administración que aunque la actividad no esté sujeta al impuesto sobre las utilidades, la distribución se encuentra grabada con el impuesto sobre las rentas del capital mobiliario. Y quiero destacar, sin abusar de su amable atención, una parte de este documento donde la administración nos dice, comillas, si el legislador hubiera dispuesto gravar únicamente los beneficios que provengan de empresas sujetas al impuesto sobre las utilidades, hubiera dispuesto en un mismo párrafo y no en dos que las rentas a gravar son aquellas cuyo origen sea la renta disponible de contribuyentes del artículo 2 de la ley del impuesto a la renta. Interpretar lo contrario implicaría malograr el fin último de la reforma fiscal implementada a partir de la ley 9635, cual es el aumentar la recaudación a través de la derogatoria de los artículos 16 al 19. Y esto lo destaco porque, si bien es cierto, obedece a un fin que se podría categorizar de carácter altruista, sí se separa un poquito de la normativa que hemos mencionado, ¿verdad? Y seguimos, desgraciadamente, pues peleando con el espíritu del legislador, ¿verdad?, la intencionalidad del legislador y no lo que la norma expresamente nos indica. Entonces, con esta mención, ¿verdad?, de este oficio de la administración tributaria, concluimos nuestra participación el día de esta mañana para que ustedes tengan los elementos de convicción y puedan tomar una decisión informada sobre el tratamiento fiscal correcto asociado a esta temática que hemos planteado el día de hoy, y por consiguiente estaríamos abriendo a un espacio de preguntas este tema que hemos desarrollado con la gentileza de la atención mostrada por todos ustedes. De mi parte, pues quedamos ahora a disposición para atender las preguntas que se estimen pertinentes. Gracias, don Mario, por todos los detalles. Y sí, vamos a pasar al tema de preguntas porque tenemos varias consultas por parte de nuestros participantes el día de hoy. Por ejemplo, la primera, don Mario. Una sociedad que está inscrita en ATV en las actividades de prestamista y factoreo comercial, cuya única fuente de ingreso es interés, ¿debe tributar bajo el título de utilidades o el capítulo de rentas y ganancia de capital, don Mario? Bueno, muy buena pregunta. Esto lo habíamos abordado el otro día en otra charla, conversatorio, tertulia que tuvimos sobre temas tributarios, y insistimos, ¿verdad?, que hacer esa su actividad empresarial, pues lo lógico es que tributara bajo las reglas del título primero.
Sin embargo, hay oficios de la Administración Tributaria que nos indican, parecieran indicar, que cuando hay préstamos a terceros, o sea, préstamos entre particulares, y esta es la actividad que se da, y no nos encontramos en las situaciones de fuera del capítulo 11, pues deberíamos pagar conforme a las reglas del capítulo 11. Pero la posición sigue siendo la misma, ¿verdad? En nuestro criterio profesional, que eso no sería una afirmación del todo correcta. Estamos esperando que la administración arroje luz sobre el particular, pero una empresa que se dedica de forma habitual, ¿verdad? Y ponga los diferentes elementos en explotación para lograr este cometido, debería tributar bajo las reglas del título primero. Así es, gracias, don Mario. Y con respecto a otra de las consultas, dice, las empresas que no tienen actividad comercial, pero venden un activo, ¿los socios pueden tomar la ganancia después de pagar el impuesto de capital o deben pagar dividendos? Sí, correcto, muchas gracias. Ese es el tema que nos ocupa la mañana de hoy, ¿verdad? El desarrollo normativo que nosotros hemos hecho, por eso queríamos citar las normas y mostrar el fundamento jurídico. La tesis de la cual nosotros partimos es que en este caso concreto, si usted ha tributado sobre las reglas del capítulo 11 por tener únicamente estas rentas pasivas, pues lo correcto es que ese impuesto que usted ya pagó sea único y definitivo, sea usted persona física o jurídica, y que no existe o no debería existir una superposición de las rentas del capital mobiliario, modalidad dividendo en estos casos, ¿verdad? Y en consecuencia, esa sería la tesis para nosotros correcta, la que resulta de una lectura adecuada de la norma. Sin embargo, como ya lo mencionamos, hay sendos oficios ya emitidos por la Administración Tributaria que sostienen lo contrario, y entonces no nos queda más que recurrir a la fase recursiva o a la controversia para poder hacer valer esta tesis que tratamos de enarbolar el día de hoy. Pero bajo la tesis de estos oficios sí habría que pagar el impuesto, según el criterio de la administración, el impuesto a los dividendos por el remanente de esas transacciones antes mencionadas. Sí, es otra de las consultas. Nos pregunta Marlon Padilla, ¿cómo define la ganancia de capital en aquellos casos en que se adquirió el bien inmueble por medio de la venta de acciones de la sociedad dueña del bien? ¿Se puede tomar como valor de adquisición del bien el valor sobre el que se calculó el 1.5% de impuestos indirectos, considerando que el valor de las acciones no tiene relación con el valor del bien? Sí, bueno, esa pregunta también es bastante válida y en efecto, cuando se da, vamos a ver, cuando yo hago una cesión de las acciones, para efectos de determinar la ganancia capital, ¿verdad? Lo que se ocurre es que es un hecho generador indirecto del impuesto de traspaso, como se define en la pregunta, y entonces se debe pagar sobre el valor de mercado ese impuesto. Ahora, aquí desgraciadamente lo que importa y lo que va a incidir es el valor histórico de adquisición de esas acciones, ¿verdad? De cómo fueron registradas, cuánto pagué por ellas a la hora de adquirirlas, dado que en materia tributaria, para efectos de determinar la ganancia capital, pues no es posible referenciar el valor pagado en el impuesto de traspaso en razón de que es el valor histórico de adquisición de esas acciones. Recordemos que la metodología que está autorizada es índice de precios para los activos, pero podría ensayarse este tema bajo o sin perjuicio de que fuera reclamado por la Administración Tributaria en un futuro. También es importante destacar que en un escenario como en el indicado, si no hay claridad absoluta sobre el valor de esas acciones, yo podría también de manera alterna, si fueron adquiridas antes del 1 de julio del 2019, utilizar la tarifa o seleccionar la tarifa del 2.25. Muchas gracias, don Mario. Con respecto a otra de las consultas, nos pregunta Ricardo González, bajo la lógica de la AT, que son dos sujetos diferentes, los dividendos resultados de otras rentas de capital inmobiliarios, otros dividendos, también deberían estar grabadas, lo cual sería otra contradicción, porque me parece que no es así.
Sí, en efecto, recurrir a la tesis de que se tratan de dos sujetos diferentes, una cosa es la compañía y la otra es, eso es obviar la construcción normativa que habíamos mencionado antes, ¿verdad? Porque aquí la duda es que la construcción normativa lo que nos indica, por la lectura correcta de las normas que hemos mencionado, es que estos impuestos tienen el carácter de ser únicos y definitivos, salvo que se traten de actividades empresariales que hayan tributado conforme al título. Y recordemos que por la construcción misma del impuesto, yo establezco tarifas sobre ingresos brutos sin posibilidad de deducción, salvo el caso de la renta de capital inmobiliario, donde se autoriza una reducción especial, pero al final del camino yo aplico el impuesto sobre la renta bruta, ¿verdad? El 15 del 85 restante, y aquí es observando esta mecánica donde no hay claramente una renta disponible, porque el impuesto se calcula de manera diferente. Entonces nosotros tendríamos que llevar una contabilidad formal, ¿verdad?, para determinar, como si fuera en el trasfondo una empresa que pagara bajo el impuesto de las utilidades y calcular ese impuesto al dividendo. Y ahí es donde se da el divorcio, la brecha, la dicotomía entre lo que está sugiriendo la administración, porque el utilizar como excusa que el que paga el impuesto al dividendo es otra persona, eso no nos elimina la construcción normativa y la forma en que una empresa que tributa bajo el capítulo 11 paga sus impuestos. Sí, Mario, con respecto a otra de las consultas, dice, favor aclararme si las sociedades anónimas cuya única fuente de ingresos son alquileres y pagan renta bajo el capítulo 11, en este caso de distribuir dividendos, ¿está o no sujeta a retención de los dividendos? Sí, señor. De acuerdo a la posición externada en los oficios que hemos mencionado por la administración tributaria, que no son vinculantes, ¿verdad?, pero tienen claramente una vocación normativa, orientan el quehacer del contribuyente, la administración lo está diciendo con todas las palabras, es decir, lo está diciendo clarito. Sí existe el gravamen a la luz de esa interpretación. Nosotros lo que estamos tratando de evidenciar la mañana de hoy es que si uno hace una lectura correcta de las normas, llega a la conclusión contraria. Pero para responderle al participante, pues, su amable consulta, es indefectible que hay que pagar este impuesto. Si yo quiero hacer valer esta tesis que hemos tratado de construir la mañana de hoy, a través de una lectura correcta de las normas, habría que distribuir el dividendo, pagarlo, pedir devolución y ponerse los guantes, como decimos en el lenguaje coloquial, e iniciar la discusión pertinente. Pero que hay que pagarlo bajo esta interpretación, hay que pagarlo. Y en varios foros yo he escuchado a funcionarios de la administración tributaria referirse a este tema también. Nada más agregar ahí, don Mario, recuérdese que en el oficio de Hacienda que usted leyó, la argumentación, el párrafo que usted leyó decía que no cobrar este impuesto era dejar sin efecto la reforma fiscal y el fin recaudatorio de la reforma fiscal. Es decir, lo que don Mario estaba leyendo ahí es que el argumento más válido de ese oficio de Hacienda es que se dejaría de cobrar un impuesto y que por eso es que hay que cobrar un impuesto, aunque parecería que la norma no lo establece. Por eso es que don Mario establece la posibilidad de que, dado que el criterio de Hacienda, escrito, no vinculante, pero parecería que es el criterio de Hacienda, es si pague ese impuesto, es ir a discutir este tema con Hacienda, pero en los órganos correctos, porque si no, Hacienda posiblemente en una determinación, en una auditoría, te va a determinar que sí hay que pagar este impuesto y estaría sujeto a multas y sanciones si no encuentra el impuesto respectivamente pagado. Excelente, don Germán. Otra de las preguntas que nos llegan, don Mario, ¿cómo se aplican los dividendos en el periodo fiscal y estos pueden ser excluidos de la renta? La duda surge a partir de lo que se dice en el reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el capítulo 4, artículo 10, sobre las exclusiones de la renta bruta en el segundo punto del mismo, don Mario. Correcto. Recordemos que históricamente, cuando yo le pago dividendos a una persona jurídica y esta persona jurídica es una entidad legal que
está sujeta al impuesto a las utilidades, es decir, es una sociedad activa, se mantiene la famosa exención que establecía el ordenamiento históricamente respecto a la distribución de estos dividendos. Caso contrario, si no se da este condicionamiento nuevo, yo debo aplicar la retención del 15% en un contexto del impuesto a las utilidades, de forma tal de que si no ese es el caso, entonces yo sencillamente no hago la retención y la sociedad que los recibe por cumplir las condiciones de ley para aplicar esta exención, las registra por separado y grabaría esos ingresos hasta tanto se distribuya a persona física, que es el contribuyente por defecto que establece la ley. Entonces tenemos que tener claro en estos casos, ¿verdad?, que la ley lo que nos grava son ingresos grabados o exentos, no nos grava los no sujetos, ¿verdad?, que eso es otro tema que quedó también de la legislación pasada, de manera tal de que cuando hay distribución de dividendos a una persona jurídica y estos provienen de una renta no sujeta por ser extraterritorial, ahí aplica igual en el segundo movimiento la no sujeción. Y esto es un tema. Entonces, solo quedan grabados los que están sujetos al pago del impuesto y los que están expresamente exentos por la ley. Por eso es que en el segundo movimiento, si el receptor de esos dividendos está contribuyendo al impuesto a las utilidades, que es el nuevo requisito que nos establece la ley, se considera como un ingreso exento, pero sujeto a la eventual distribución y grabado por esta modalidad que hemos mencionado. Para ir finalizando el tema de las preguntas, don Mario, nos pregunta Gabriel, si una empresa tiene actividad de servicios y adicional presta dinero, ¿los ingresos por intereses se tributa por renta de capital? ¿Cómo funciona en la repartición de dividendos esto? Sí, muy bien. Esto nos lleva otra vez al meollo de la discusión. Claramente, lo que nosotros hemos dicho es que si en el caso que plantea el caballero que hizo la gentil consulta, hay una combinación de estas actividades y hay afectación de estos elementos patrimoniales a la actividad empresarial, pues sendas actividades estarían sujetas al título primero, ¿verdad? Y en consecuencia habría una renta disponible y la distribución a los socios con las reglas ya antes mencionadas estarían gravadas con el impuesto al dividendo. Caso contrario, siguiendo la tesitura de la administración, si los préstamos que se hacen no están vinculados a la actividad empresarial y habría que distribuir también dividendos con relación a esa actividad, y en este caso el contribuyente tendría dos actividades, una sujeta a los servicios al título primero y desafectando el tema de los ingresos por intereses de esa actividad principal, en donde podría estar inscrito bajo el capítulo 11, igual si se distribuyen dividendos sobre esa actividad, habría, según la tesis de la administración, que retener dividendos. O sea, aquí no hay como perderse. En ambos casos, unidos o separados, hay que satisfacer el impuesto al dividendo en contra de la elaboración de la tesis que hemos planteado esta mañana. Pero esa sería la posición de la administración tributaria. Excelente, don Mario. Agradecerle. No sé si quiere un mensaje de cierre con respecto a este tema para ya después de haber finalizado el tema de las preguntas, igual que ya vamos también con el mensaje final de don Germán. Sí, muchísimas gracias a todos los participantes, ¿verdad? Y gentes que nos han enviado sus preguntas. Para nosotros es muy valioso esta retroalimentación y ver cómo las preguntas van incrementándose en su complejidad, ¿verdad? Y contenido importante para lo que estamos tratando. La idea hoy era transmitir este mensaje, dar este planteamiento que resulta, repito, la lectura correcta de la normativa. Sin embargo, tenemos que, como dicen los comunicadores, ¿verdad?, dar las dos versiones, las dos fuentes, las dos bases de la historia y también traer la posición de la administración. Y eso es lo que hemos querido compartir la mañana de hoy para que ustedes puedan tomar decisiones informadas. Nosotros aquí en la firma estamos, como siempre, en la mejor disposición de ayudarles y apoyarles y orientarles ya en casos concretos y particulares. Muchas gracias.
Muchas gracias a don Mario. Cerramos también con don Germán, con un mensaje final antes del cierre de este webinar del día de hoy. Don Germán. Gracias, Steven. Gracias, don Mario. Como ustedes vieron, estos temas que traemos para ustedes son muy importantes, muy relevantes. Es producto del análisis minucioso que hemos hecho de la reforma fiscal que inició el 1 de julio del 19, ya un año y un mes de que fue emitida. En consecuencia, tenemos una claridad de los diferentes roces que existen entre las normas e inconsistencias, y después, con base a eso, coherentemente analizado con la jurisprudencia de la Administración Tributaria, nos permite darles a ustedes esta información de primera mano para que les ayude siempre a tomar decisiones. Agradecerles la presencia de ustedes el día de hoy, decirles que tenemos varios eventos más que Steven les va a indicar, así que acompáñenos y estamos siempre para servirles acá en nuestros correos, en nuestras oficinas y también en las redes sociales y en las páginas de internet estamos a su disposición. Muy buenos días. Gracias, don Germán. Y sí, como don Germán lo mencionaba antes de finalizar este webinar del día de hoy, les voy a recordar las actividades que tenemos. Primero, para el día de hoy, en horas de la tarde, específicamente a las 4 de la tarde, vamos a tener nuevamente a don Mario y también a Ivania Méndez, la gerente legal de Grant Thornton, Costa Rica, en el evento denominado Inactive Companies Tax Obligation. Es para un público angloparlante, para tomar esto en cuenta, y con inversiones en zonas, dedicado a personas con inversiones en zonas costeras. Y la próxima semana tenemos dos webinars muy interesantes. Uno a nivel centroamericano, el tema de fiscalidad internacional con representantes de todo el área centroamericana de Grant Thornton. Este será el jueves 20 de agosto a las 10 de la mañana. Y ese mismo día, pero a las 2:30 de la tarde, tendremos nuevas obligaciones de sociedades inactivas y novedades del registro de transparencia y beneficiarios finales. Esto con don Germán Morales nuevamente, con Nancy Brenes, la senior legal, y también Natalia Ramírez, que es la otra senior legal. Todos los contactos para poder participar en estos webinars les van a estar llegando, y recordar que este y todos los temas que vamos a desarrollar ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Nos pueden seguir, como dijo don Germán, en nuestras distintas redes sociales. De parte de Grant Thornton Costa Rica les deseamos un gran día y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy.